Bueno, para que nos quede claros a todos, vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que vimos hoy en la clase y también para los compañeros y compañeras que por una u otra razón no pudieron conectarse hoy. Entonces, lo primero que vimos hoy fue la cosa de los modos, ¿verdad? O sea, la cuestión de los modos que suele estar en el dial de la cámara. Y ahí vimos fundamentalmente cuatro. A, que también lo podemos encontrar como AV, S, que dependiendo de la cámara nos va a aparecer también como TV, P, que vendría a ser program, y la modalidad M, que viene a ser manual. ¿Verdad? Esos fueron como los cuatro modos que vimos y los que vamos a encontrar usualmente en las cámaras. A o AV no significa automático. A veces encontramos ese error cuando buscamos estas cosas en internet. A o AV significa control de exposición de apertura. O sea, es la apertura ¿de qué? Del diafragma. Es la apertura del diafragma. SOTV significa control de obturación. Control de obturación, o sea, está relacionado con las velocidades. Control de obturación. Ya vimos que el obturador, para los que no estuvieron en la clase, es ese sistema de ventanitas, ¿verdad?, que se parece al iris del ojo humano, que controla la entrada de la luz en la cámara, el símbolo eterno de la fotografía, el obturador. Luego tenemos la P, que significa control automático programado, eso es lo que hace. Entonces nos permite ciertas cosas que no nos permitiría la opción automática, que es la que nos falta aquí, ¿verdad? En automático la cámara hace todo. En programación, en automático programado, yo aquí por lo menos puedo controlar ciertas cosas. Y en manual tendría control de absolutamente todo. Cuando nosotros entramos en apertura o diafragma, la cámara me va a permitir, o sea, yo pongo el diafragma de la cámara, eso es lo que me va a permitir, y la cámara en automático me va a dar la velocidad. ¿Verdad? Yo pongo el F y la cámara en automático me pone la velocidad. Me va a permitir también usar el ISO, el control de exposición, que ya vimos, ¿verdad? El cuadrito, más menos, y me va a permitir el balance de blancos. Cuando yo pongo S o TV, o sea, yo escojo la velocidad, la cámara en automático me va a asignar el diafragma o apertura y me va a permitir usar además las mismas cosas. Control de ISO, control de exposición, balance de blancos. Program me va a permitir usar ISO, balance de blancos y control de exposición. Y la velocidad y el diafragma lo va a poner en automático. Manual me va a permitir usar velocidad, diafragma, ISO, balance de blancos. Y el control de exposición, el EV de la cámara, queda completamente bloqueado. Porque en velocidad y en diafragmas yo lo puedo hacer de manera completamente manual. Y automático, pues automático es una peste porque no me deja usar absolutamente nada. Mira, entonces eso fue lo primero que vimos, la cuestión importantísima de los modos en la cámara. El tercer punto que vimos hoy tenía que ver con medición y enfoque. Se me hizo una cochina aquí. Medición y enfoque. Que se limpie bien esta cosa. Y que les decía que era sumamente importante, ¿verdad? Porque la cámara lee específicamente ahí.
La vez pasada estuvimos hablando algo que no les mencioné ahora, que eran las cámaras que tenían el error de paralaje, ¿se acuerdan? Y que yo les contaba que uno de los grandes problemas que tenían esas cámaras era, ¿verdad?, que aquí estaba el cuerpo de la cámara, la imagen entraba por acá, pero el visor estaba por aquí. Y entonces eso generaba, ¿verdad?, que hubiera un distanciamiento entre lo que yo estaba encuadrando y lo que la cámara realmente estaba fotografiando. Casi siempre esas cámaras dentro, aquí en el visor, traían el cuadrito por el que uno veía y traían unas esquinitas así. Entonces, realmente cuando uno enfocaba o encuadraba en estas fotos, ¿verdad?, uno pues, no se podía salir de ese cuadrillo, porque si se salía de ese cuadrillo, le cortaba la cabeza a todo el mundo, ¿verdad? Eso era, digamos, lo que estaba afectando. La otra cosa que les contaba es que antes las cámaras fotográficas, traían, ¿verdad?, este es el encuadre del visor de la cámara, traían el punto de enfoque en el centro, ¿verdad? No se podían mover de ahí, entonces de verdad que uno tenía que ser muy bueno a la hora de hacer la selección, porque la luz se medía ahí específicamente. Luego aparecieron unas mediciones de puntitos y de cosas, y usualmente esto era oscuro, y cuando uno lograba enfocar bien, el circulito entonces se ponía del mismo color, ¿verdad? Pero el problema, hoy los pajaritos en este barrio están pero atacados. El problema es que solo se podía enfocar en el centro. En este momento se puede enfocar en muchos lugares de la imagen, porque además tenemos sensores de foco inteligentes, ¿verdad? Entonces yo puedo tener esto, pero también puedo correrlo en los diferentes lugares de la cámara. O cuando son con pantalla, ¿verdad?, uno simplemente toca y donde yo toco, ella enfoca, pero además mide. O sea, lo que necesito que les quede sumamente claro es que la cámara no enfoca ni lee luz en ninguna parte que no sea ese punto de luz. Es ahí donde ella enfoca y es ahí donde ella mide la luz. ¿De acuerdo? Entonces hablamos de que hay medición y enfoque. Ah, mira qué divertido, el rojo no se quita. Medición y enfoque, que son dos cosas diferentes. Nosotros cuando trabajamos con una cámara en automático, con enfoque automático, yo enfoco y la cámara es la que decide qué es lo que está, ¿verdad?, enfocando. Por eso siempre en lo posible hay que enfocar en manual, que es la manera más rica para trabajar. Y luego está la cuestión de medición, ¿verdad?, donde yo le digo a mi cámara, necesito que me mida la luz que hay en esta situación. Y existen varios tipos. También dijimos, y lo vemos en la presentación, que depende de las marcas de las cámaras, así van a cambiar un poco los iconos. Pero usualmente los iconos estándar tienden a ser así, ¿verdad? Donde a veces tenemos este tipo de cosillas y a veces nos aparece un puntillo. Donde esta tiende a ser multizona o multilineal o matrilineal, ¿verdad? Esta tiende a ser centrado y esta puntual. A veces a esto también le llaman evaluativa, ¿verdad? Tiene como diferentes nombres. Entonces decíamos que la función que tienen es bien importante. Estas tienden a ser mediciones donde yo donde estoy en un espacio abierto y necesito que mi cámara lea todas las condiciones de luz diferente que hay en ese espacio. Esto usualmente es cuando, qué sé yo tengo un retrato, ¿verdad? Y yo quiero entonces que mi cámara se concentre en medir eso. Y esto es cuando, por ejemplo, hacemos macro o hacemos un detalle. Yo tengo mi modelo aquí centrada y yo le digo a mi cámara, ok, aquí está mi modelo centrada, pero léame puntual el borde del lente o lo que sea, ¿verdad? Cuando yo enfoco manual, yo puedo tener esta condición, decirle a mi cámara, léame toda esa condición de luz,
pero estoy enfocando un elemento específico, ¿verdad? O sea, tengo medición multizona, pero enfoque puntual. O puedo tener medición centrada y, eh, y enfoque puntual. O puedo tener medición puntual, pero, ¿verdad? O sea, puedo como hacer como varias combinaciones. Pero esto es muy importante porque si yo estoy en un paisaje y le digo a mi cámara que quiero tomar ese paisaje con todo el detalle, pero se me olvidó quitar puntual porque había hecho macro antes, entonces mi cámara va a leer algo puntual, me va a dar errores de medición en la luz porque lo tengo en puntual y no en multizona, que es donde debería tenerlo, ¿verdad? Entonces, para cada tipo de foto que yo voy a tener que decirle a mi cámara, léame esta condición en particular, ¿verdad? No es que lo lean automático porque ella no va a saber exactamente qué es lo que yo quiero fotografiar. Yo le tengo que dar esa misma condición. Y el tercer aspecto que vimos hoy era el control de exposición. Es muy importante porque va a estar más adelante relacionado con los diafragmas. Mira, entonces tenemos que el EV de la cámara, el EV, ese famoso cuadrito de más y menos, ¿verdad? Significa control de exposición. Usualmente aparece de esta manera, rayito más 1, rayita, rayito más 2, rayita, rayita más 3, rayita, rayita menos 1, menos 2, menos 3. ¿Verdad? Usualmente en las cámaras, esta tendría que ser, digamos, como la medición correcta que la cámara nos indique. ¿Verdad? La cámara nos dice, porque yo no sé qué quiere fotografiar usted, pero según lo que yo estoy poniendo y según la medición que yo le tenga, porque yo puedo decir, mi cámara me está leyendo correctamente, pero entonces resulta que lo tenía en puntual. O sea, va a depender mucho de lo anterior, ¿verdad? Que mi cámara lea correctamente la condición de luz. La cuestión es que mi cámara me va a decir, ok, según lo que usted está enfocando, yo digo que aquí está correcto. Entonces, cuando está correcto, siempre nos va a poner la condición 0. Si la cámara se me pasa a más 1 o más 2, lo que la cámara me está indicando es que aquí se está generando una sobreexposición de la luz. O sea, lo que me está diciendo es que la foto me va a quedar blanca, me va a quedar con exceso de luz. Si por el contrario, la cámara me marca menos 1, menos 2, en algunas cámaras está invertido, los menos están por allá, los más están por acá, quiere decir que se le está generando una subexposición. O sea, la fotografía me va a quedar oscura. Estoy teniendo pérdida de información en las sombras. Eso no quiere decir que yo siempre le haga caso a la cámara, ¿verdad? Como decíamos de pronto, yo digo, ok, la luz correcta según mi cámara es aquí, pero yo la quiero más oscura, yo la quiero más dramática, o quiero más bien que la foto sea más clara. Entonces yo al propio le doy un paso más de luz o le doy adrede un paso menos de luz. Como les digo, cuando estamos en opción manual, esto se pasa a velocidades y a diafragmas. ¿Verdad? Yo controlo esto, yo digo que quiero una exposición que tenga más luz. Entonces, o abro el diafragma o le doy una velocidad más lenta. Quiero que mi foto esté mucho más oscura porque la quiero más dramática. Le doy una velocidad más rápida o cierro el diafragma, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ir viendo en las clases posteriores. Y ya lo último que vimos fue los diafragmas, ¿verdad? La escala de diafragmas y más o menos cómo es que funcionan. Los diafragmas siempre están en el lente. Luego vamos a ver que dependiendo del lente que estemos usando, incluso en un zoom, ella nos va a permitir usar ciertos diafragmas y ciertos no. ¿Verdad? Más adelante lo vamos a ver. Más o menos la escala estándar de diafragmas anda por acá. 1.4, 2.8, 4.5, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32.
Esa es como la estándar. A veces en algunas cámaras, por aquí aparece 6, por aquí aparece, 36, que puede ser una opción. Por aquí a veces aparece 3. Por aquí no, mentira. Por aquí 3.5, ¿verdad? Más o menos ahí, dependiendo de la marca de la cámara, nos va a dar otras opciones. Pero ese suele ser como el estándar de las cámaras, en las cuales entre más pequeño el número de diafragma, vamos a tener más luz, menos detalle en el plano. ¿Verdad? Porque lo que nos va a afectar los diafragmas van a ser la cantidad de luz y el detalle que tenga en el plano. Y entre más cerrado el diafragma, vamos a tener lo contrario. Vamos a tener menos luz y vamos a tener más detalle en el plano. Por lo tanto, más luz se traduce en menos tiempo. Y menos luz se traduce en más tiempo. Así como les decía ahora, la cámara me dice, ¿usted quiere detalle? Genial, yo le doy todo el detalle que usted quiera, pero deme tiempo, ¿verdad? Y ya sabemos que además, si queremos muchísimo detalle en la imagen, no solo a nivel de todos los planos enfocados, sino de detalle en acutancia, tenemos que cerrar el ISO, ¿verdad? Entonces, un ISO bajo, como un ISO 84, 64, 100, y un diafragma cerrado, me van a dar una foto absolutamente nítida en acutancia y nítida en todos los planos. Pero la cámara me va a decir, deme tiempo. Yo se la hago, pero deme tiempo, ¿de acuerdo? Versus esto otro que más bien nos va a exigir menos tiempo. ¿Cómo se verían los diafragmas entonces acá? Se verían aquí el diafragma completamente abierto y conforme el número de diafragma se va haciendo un número más alto, el diafragma entonces se va cerrando por completo, ¿verdad? Aquí estaría el diafragma con el obturador completamente abierto y ahí se iría cerrando hasta el máximo diafragma o el diafragma más cerrado que la cámara me permita, ¿verdad? Entonces, así es como van a funcionar. Usualmente el diafragma 8 tiende a ser un diafragma un poco estándar, ¿sí? Es un diafragma que es como rico para cierto tipo de cosas, para retrato, por ahí. Porque recordemos cómo funciona esto. O sea, si yo tengo aquí una persona en este momento, tengo un modelo, en 1.4 yo le podría fotografiar, qué sé yo, las pestañas. Todo lo demás quedaría fuera de foco. En 2.8 ya le podría enfocar un poco más la cara, todo lo demás queda fuera de foco. En 4.5 ya podría enfocar, digamos, como parte de la cara, el cuerpo, ya empezaría a verse algo en el fondo, que hasta este momento es solo una mancha. En 5.6 ya lo tendría más o menos enfocadito, ya empezaría a aparecer lo que esté atrás. En 8, bastante enfocado mi modelo, ya lo de atrás aparece y lo que esté más allá empieza a aparecer enfocado. ¿Verdad? Y sucesivamente hasta que en 32, todos los planos de mi modelo más todo lo que esté detrás de mi modelo va a estar enfocado. Además, una cosa que no les dije, pero que, ¿verdad? Porque era como más difícil de explicar en la pantalla, pero sí que es muy importante, es que en algunas cámaras, no en todas, de hecho el compañero que me dijo que tenía una cámara analógica, fíjate, porque casi todas las cámaras analógicas lo tenían, es que en el lente nos aparece una opción que es esta, que es la opción infinito. Bueno, ahí me queda un poco gacho. Hagamos el dibujito más bonito. Era el símbolo de infinito, que cuando uno ponía la cámara ahí, ¿verdad? Uno, en lugar de ponerle diafragma, o uno podía ponerle diafragma 32 y enfocar en infinito. Entonces, a partir de ahí, esa cámara estaba precisamente en hiperfocal, ¿verdad? O sea, la cámara enfocaba absolutamente todo con muchísima nitidez.
Las cámaras contemporáneas lamentablemente ya casi no lo traen. Y otra cosa que tienen las cámaras digitales contemporáneas es que ya no tienen diafragmas tan abiertos que son absolutamente maravillosos para retrato. Verán, muchas de las cámaras de ahora arrancan en diafragmas un poco más abiertos. Vamos a ver además, cuando veamos los lentes, que dependiendo del lente que yo esté utilizando, mi cámara me va a permitir usar ciertos diafragmas o no. Con lentes más pequeños me permite usar diafragmas más abiertos. Con lentes más amplios me deja usar como ciertos diafragmas, no todos, ¿verdad? Pero estos son maravillosos. La gente, por ejemplo, se pelea, la gente de cine y la gente que le gusta mucho el retrato, por comprar lentes fijos 50 milímetros con diafragmas súper abiertos, ¿verdad? Porque para el retrato son sencillamente maravillosos. Los lentes antiguos eran maravillosos, pero ahora para tener un lente así de maravilloso hay que comprar como ciertas especificaciones, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente esto fue lo que vimos. Entonces, la idea del ejercicio, ¿verdad? De la tarea de hoy precisamente, la que les estoy asignando, es que podamos fotografiar entonces cinco elementos donde vayamos enfocando progresivamente, ¿verdad? Qué sé yo, si esto es una copa, no sé, digamos que vamos a fotografiar copitas. Esta es otra copita un poquito más largo, esta es otra copita un poquito más largo, por ahí, ¿verdad? Entonces, la idea un poquito es que podamos ir fotografiando progresivamente. Les dije que más o menos le dieran una distancia de 1/4 a cada elemento, de manera que en la primera foto aparezca solo enfocado el primer elemento y todo lo más fuera de foco. En la segunda foto aparece esto enfocado, esto ya fuera de foco y esto fuera de foco. En la tercera foto solo esto aparece enfocado, esto fuera de foco, esto fuera de foco y así sucesivamente, ¿verdad? Si tenemos enfoque manual, entonces lo ponemos enfoque manual, medición puntual y vamos enfocando progresivamente cada uno de los objetos. Obviamente no en línea, ¿verdad? Sino vean esto de manera frontal. Dijimos que la profundidad de campo iba a depender de 3 elementos, ¿verdad? Uno era el diafragma, otro era la distancia física de los elementos y el tercero es la distancia focal. Entonces, bueno, ahí los vamos a ir explicando poquito a poco, ¿verdad? Creo que con esto nos queda un poquitito más claro. Ay.